Amén. Póngase de pie, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios mío. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, que podamos entender en esta mañana tu corazón, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios mío. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Si alguno no ha venido, guárdale. Y gracias por todo, Señor. En tus manos nos ponemos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy, hermanos, quiero empezar una nueva serie sobre relaciones, y esa la voy a continuar en las semanas, en siguientes semanas. Y específicamente vamos a hablar sobre la familia. Y hermanos, el tema de hoy, yo le puse el fundamento espiritual para hijos exitosos. Vamos a hablar de nuestros hijos. Ahora, quizás alguien en esta mañana pueda decir, bueno, no me interesa mucho eso porque mis hijos ya crecieron, o no tengo hijos, o no tengo la intención de tener hijos. Pero quiero decirte algo. En primer lugar, puedes tener quizás 90 años y tus hijos 70, pero aún así siguen siendo tus hijos. Y el resto de tu vida vas a ser padre. Hay cosas que hacemos, ¿verdad?, en cada etapa de la vida. O sea que no hacemos lo mismo, pero en cada etapa hacemos cosas diferentes como padres. Mucha gente piensa que una vez que sus hijos salen de la casa, sus habilidades como padre terminan. Pero no es así. Eres padre por el resto de tu vida. Ahora, por otro lado, si tú no tienes la intención de tener hijos, de todos modos, déjame decirte esto, tienes la necesidad de tener niños en tu vida. Te voy a decir por qué. O sea que no importa la edad que tengas, tienes necesidad o necesitas niños en tu vida. Te voy a dar dos razones solamente. En primer lugar, los niños te mantienen joven. O sea que en el momento en que dejas de tener niños en tu vida, rápidamente te haces viejo. Los niños te mantienen joven. Y en segundo lugar, es necesario tener niños en tu vida porque los niños son el camino de Dios para enseñarte generosidad. Cuando una mamá o un papá se levantan a medianoche para cuidar a un niño, no lo están haciendo porque les gusta levantarse a medianoche. Lo hacen por amor. Y esto nos enseña generosidad. Así que si eres padre o madre, o eres tía o tío o abuelo o abuela, o simplemente eres un adulto, necesitas niños en tu vida. De alguna manera puedes involucrarte en el ministerio de niños, de alguna manera. Fíjense, hicieron un estudio sobre los niños en riesgo social en la ciudad de Nueva York y en Washington para averiguar cómo son estos niños en el centro de la ciudad o qué hacen, qué los mantiene en el camino correcto o no. Descubrieron, hermanos, que la diferencia entre si un niño hace lo correcto en la vida o no es la presencia sencillamente o solamente un adulto que se preocupe por ellos. Un adulto cariñoso que haga la diferencia en la vida de un niño. Y lo sorprendente de esto fue que no tiene que ser el padre, no tiene que ser un padre, simplemente tiene que ser un adulto interesado en la vida de esa persona. Pueden ser los padres, puede ser un adulto, un mentor, hermano mayor, hermana mayor, etcétera, lo que sea. Ahora, hermanos, los niños tienen diferentes necesidades, necesidades emocionales, necesidades intelectuales, necesidades relacionales, pero en este día vamos a ver lo más importante para ellos, sus necesidades espirituales. Ahora, hay una frase que en ocasiones dicen los padres: yo no voy a obligar a mis hijos a que vayan a la iglesia.
No voy a enseñarles acerca de Dios. Voy a dejar que ellos encuentren su propio camino. Hermanos, es la cosa más ignorante que alguien pueda decir. Porque el enseñarles acerca de Dios a tus hijos es lo más importante en la vida. Quiero decirte, es más importante que tus hijos conozcan a Dios que tengan éxito en los negocios. Es más importante que ellos conozcan a Dios que sean populares. Es más importante que conozcan a Dios que sean buenos deportistas, porque ninguna de esas cosas va a durar. Dios no creó a tu hijo para que simplemente fuera a la escuela, consiguiera un trabajo, se pensionara y muriera. Dios creó a tu hijo y te creó a ti para que lo conocieras. Si olvidas eso, no cumples con el propósito de tu vida, ni con el propósito de la vida de tus hijos. Así que si por alguna razón tus hijos no van a la universidad, que ojalá y todos vayan, pero si por alguna razón no van a la universidad, asegúrate de que lleguen a conocer a Dios, porque eso es lo único que va a durar para siempre, por la eternidad. Ellos necesitan saber que esta vida es una preparación para la siguiente. Ahora, hermanos, tenemos que dar a nuestros hijos un fundamento espiritual, y esa es la tarea más importante de un padre, mucho más importante que cualquier otra cosa que quieras enseñarles. Ellos tienen que llegar a conocer a Dios, a conocer a su Creador. Hermanos, hay una realidad, y es que muchos hijos se apartan de Dios porque los padres no cumplen con su responsabilidad de educarlos en el camino del Señor. Hay padres, hermanos, que se preocupan tanto porque sus hijos sean los mejores en matemáticas, en algún deporte, en algunas otras áreas, pero cuando se trata de traerlos a la iglesia no hay el mismo interés. Entonces, cuando se trata de la fe, se tiene que hacer un esfuerzo intencional para que se mantenga la fe. Se dice que la fe no se incrementa así normalmente. La fe decrece. Cuando vemos, hermanos, el ejemplo en la palabra, ahí en el libro de los Jueces, capítulo 2, hay como una tendencia, como la fe se va diluyendo. Tenemos a Moisés, tenemos a Josué y luego después a todos. Y cómo vemos que en tres generaciones solamente se perdió todo. Fíjense, en Jueces 2, eso no está aquí, lo voy a leer, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Y luego dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense, los padres conocían a Dios y conocían las obras de Dios. Los hijos solamente conocían las obras de Dios, pero no a Dios. Y vamos a decir así, los nietos, la generación que siguió, no conocían ni a Dios ni a sus obras. O sea que como que ese fue el patrón. Hermanos, desgraciadamente tengo que decirlo, he conocido aquí en la iglesia gente o niños que de pequeños venían a la iglesia y ya no están en la iglesia. Dios sabe las razones. Hemos visto gente aquí, esta iglesia ustedes saben que tiene más de 90 años, y a veces, de vez en cuando vienen gentes a visitarnos y dicen: oh, yo vine porque mi abuela venía aquí, yo vine porque mi madre venía aquí, yo corría por esas bancas y todo. Y la pregunta es: ¿y tú qué? Esa gente son unos paganazos de primera, no saben nada de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez la abuela conocía de Dios, el padre o la madre sabían de las obras solamente de Dios, pero ellos no saben ni conocen a Dios ni sus obras. Y eso, hermanos, ha pasado
en la historia ha pasado eso. Fíjense, cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos el interés, el amor, la pasión que él tenía por las iglesias. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Turquía hace algunos años. Y ¿saben qué, hermanos? Casi no hay cristianismo. O sea que es una tristeza de todo lo que Pablo pasó. Casi no hay ninguna iglesia ahí. Estuvimos en varios lugares, por ejemplo, solamente en 2 lugares, en Esmirna, hay una iglesia que es católica, ¿verdad? Pues es cristiana, bueno, católica. La iglesia en honor a San Policarpo. Policarpo fue un mártir de la iglesia. Y luego hay otro santuario que está en Éfeso, que es el santuario a la Virgen María, porque creen que cerca de ahí murió. Pero solamente esos 2 lugares. Todo lo demás, todos esos lugares, el que impera es el Islam. O sea, todos son musulmanes. O sea que en algún tiempo se perdió todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Como les vuelvo a repetir, hermanos, desgraciadamente ha habido niños aquí que ahora no están. Y muchas veces la excusa a veces es que mi hijo no entiende aquí español. Tiene que ir a un lugar donde le enseñen nomás en inglés. ¿Y sabe qué? Ese niño se fue, ya no crece, no está en los caminos del Señor. Por eso me da gusto, y yo quiero mencionar también eso, que hay muchos niños o jóvenes que ahora, o grandes ahora que se crearon aquí, que permanecen y que siguen adelante, porque de alguna manera sus padres se preocuparon por ellos. Tenemos aquí a Blanquita, tenemos a Ruth, y tenemos a Eunice, Frank que está aquí y otros, y ahora tenemos a Memito, tenemos a todos estos niños, ¿verdad?, que están creciendo y que espero que ellos puedan mantenerse, puedan seguir adelante. Por eso es que también no queremos que pierdan el español. Es mucho mejor que hablen 2 idiomas. Ellos pueden predicar en iglesia en español, pero que ellos se mantengan en los caminos del Señor. El tema de hoy es el fundamento espiritual para hijos exitosos. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué es importante dar a mis hijos un fundamento espiritual? Y quiero darles 3 razones. Quiero que escriba si tiene su bosquejo. ¿Por qué es importante dar a mis hijos un fundamento espiritual? En primer lugar, la primera razón es porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad como padre. O sea que mi responsabilidad como padre es dar a los hijos una base espiritual. Hermanos, no es responsabilidad del gobierno. Dar a los niños una base espiritual no es responsabilidad de la escuela. Dar a los niños una base espiritual no es responsabilidad de la iglesia. No es la responsabilidad del pastor o de los maestros o del pastor de jóvenes. Su trabajo consiste en ayudarte, pero la responsabilidad por la salud espiritual de tus hijos es responsabilidad tuya como padre. Tiene que ser así. En segundo lugar, la segunda razón por la que es importante dar a mis hijos una base espiritual es porque es la clave de la bendición de Dios para mi familia, sobre mi familia. Es la clave de la bendición de Dios sobre mi familia. Fíjate lo que dice en Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es algo importante, hermanos. Dios dice aquí que si me olvido de enseñar a mis hijos las instrucciones espirituales, los principios, las ideas, Dios dice que si yo me olvido eso, dice, yo me olvidaré de tus hijos. O sea, así de simple. O sea, que no esperes que Dios bendiga a tu familia si Él no es parte de tu vida familiar. No esperes que Dios bendiga a tu familia si no lo estás integrando en tus conversaciones. No esperes que Dios sea parte o que Dios bendiga a tu familia si no es parte del comedor, por decir así.
Un ministro dijo el otro día que ahora ya muchos cristianos ya no oran cuando van a comer, que porque eso es muy religioso. Y ya, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú no integras a Dios aún en esos aspectos, ¿cómo quieres que Dios bendiga a tu familia? La tercera razón del por qué es importante darles a mis hijos un fundamento espiritual, y ese es el lado más positivo, podría decir, es que es el secreto de las bendiciones multigeneracionales. Es el secreto de las bendiciones multigeneracionales. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabías que ahora puedes hacer cosas que no solo bendecirán a tus hijos, sino a tus nietos y a tus bisnietos también? Salmo 78. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermanos, en este versículo hay 4 generaciones. Los padres enseñan a los hijos, esos hijos enseñan a sus hijos, esos hijos lo enseñan a sus hijos. O sea que son 4 generaciones. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es un principio grandioso. Tú puedes influir en las personas que ni siquiera han nacido, y es por lo que haces y por lo que enseñas. O sea, no solamente puedes bendecir tu vida y la de tu familia y la de tus hijos, sino también, si tú lo haces de la manera correcta, en realidad puedes bendecir a tus nietos y bisnietos. Ellos disfrutarán las bendiciones a causa de tu vida espiritual. Hermanos, siempre lo he dicho, ¿verdad? Hay personas aquí que han gozado de las bendiciones de Dios porque sus padres o abuelos conocieron al Señor y los instruyeron en el camino de Dios. Y nosotros hemos visto. Por ejemplo, Fran siempre testifica, mi abuela, ¿verdad? Me llevó. Irma siempre ha testificado, mi abuela nos llevaba. O sea que han gozado de las bendiciones generacionales porque sus padres o sus abuelos conocieron a Dios y los instruyeron en el camino de Dios. Ahora, quizás tú dices, mis padres no eran cristianos, mucho menos mis abuelos o bisabuelos. Bueno, es el caso mío, ¿verdad? Pero ahora es hora de que comiences la cadena. Es hora de que comiences. Ahora mismo solo tienes que decir, vamos a empezar ahora. Esa familia de ahora en adelante va a ser una familia que vive en santidad. Voy a lograr que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos sean muy bendecidos porque yo camino con Dios. O sea, si tú eres como yo, que yo soy la primera generación, mis padres no eran cristianos, mis abuelos tampoco menos. Pero yo he dicho, voy a empezar la cadena. Así como a veces nosotros podemos empezar una cadena de maldad, así podemos empezar una cadena de bendición. Yo recuerdo, ¿verdad?, se ha platicado cuando hace unos años que fui al doctor y me dice el doctor, porque yo tenía sobrepeso y todas esas cosas, y el doctor me preguntó, ¿tiene usted familiares diabéticos? Yo dije, no. Me dijo, pues no sea usted el primero a empezar la cadena, ¿ok? O sea, usted no empiece. Y dije, no quiero. Entonces yo empecé a cuidarme y todo, porque así como yo no quiero, ¿verdad?, dejar esa herencia a mis hijos, a mis nietos, también, hermanos, en este aspecto, si tú no tuviste un padre o un abuelo que eran cristianos, tú eres la primera generación, tú empieza la cadena. Otra vez, ahora mismo solo tienes que decir, vamos a empezar ahora. Esta familia, de ahora en adelante, va a ser una familia que vive en santidad. Voy a lograr que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos sean muy bendecidos porque yo camino con Dios. Hermanos, mucho más importante que tu éxito financiero, mucho más importante que los negocios, es construir e instruir a una familia que dejarás algún día. Y puedes dejar una bendición multigeneracional.
Entonces, hermanos, lo que voy a hacer, porque esto nomás era la introducción, ¿ok? Lo que voy a hacer hoy es hablar de 8 verdades sobre Dios. 8 verdades que todos los hijos deben aprender, ya sea que tu hijo tenga 5 o tenga 50 años. Y estas 8 verdades salen de la oración del Señor, conocida como el Padre Nuestro. 8 verdades sobre Dios que todos los hijos deben aprender. Bueno, la oración del Padre Nuestro no es simplemente una oración que se repite, sino que es un modelo para la vida. La oración del Padre Nuestro contiene 8 verdades que son el antídoto para los 8 problemas emocionales más grandes de los niños. Son el antídoto a los principales problemas que tienen los niños. Son las verdades que contrastan las 8 mentiras más grandes que nuestro mundo enseña a nuestros niños. Entonces vamos a empezar. La primera verdad que la oración del Padre enseña es esta: Dios quiere tener una relación íntima conmigo. Dios quiere tener una relación íntima conmigo. Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, necesitamos comprender cuán radical era esto. Porque antes de que Jesús nos enseñara a decir Padre nuestro, nadie pensaba en Dios como su Padre. Padre nuestro indica una relación amorosa e íntima. ¿Por qué es esto tan importante, hermanos? ¿Por qué es la primera verdad que le debemos enseñar a nuestros hijos, que Dios quiere tener una relación íntima conmigo? Hermanos, porque es el antídoto contra el problema número 1 de los niños. El problema número 1 de los niños es la inseguridad. Hermanos, hay una epidemia de baja autoestima, porque no saben los niños que ellos tienen un Padre Celestial. ¿Y cómo es ese Padre Celestial? Ese es un Padre constante, es un Padre cercano, es un Padre cariñoso, es un Padre capaz. Hemos dicho en otras ocasiones que muchas veces hay muchas personas que les cuesta ver a Dios como su Padre, porque ellos inmediatamente piensan en su Padre terrenal. Y dice, Dios es mi Padre. Si mi Padre era esto y esto, entonces no pueden, les es difícil a veces ver a Dios, pero Dios es un Padre diferente. Dios, otra vez, es un Padre constante, es un Padre cercano, es un Padre cariñoso, es un Padre capaz. Y otra vez, mucha gente tiene baja autoestima porque no saben que tienen un Padre así. Entonces, cuando les enseñas eso a tus hijos lo antes posible, van a aprender y a entender que el Dios del universo les creó y les ama. Muy pocos niños tienen ese tipo de confianza porque no se les ha enseñado que Dios es un Dios bueno, que Dios es su Padre celestial. Cuando Dios se convierte en tu Padre y tú te conviertes en su hijo, el problema de la inseguridad se resuelve. Eres importante para Dios. Dios quiere tener una relación íntima conmigo y tú le enseñas a tu hijo, Dios quiere tener una relación íntima contigo. Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que el nombre de Dios merece honor. El nombre de Dios merece honor. Sigue diciendo el texto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios merece honor porque representa a su persona. Hermanos, hoy ponemos un nombre a los niños solo porque es un nombre bonito, nos gustó, qué sé yo. Pero en la Biblia un nombre significaba algo, representaba carácter. En la Biblia, ustedes saben, Dios tiene muchos nombres y cada uno de los nombres de Dios representa un beneficio para tu vida. Es una respuesta a una necesidad en tu vida. Por ejemplo, uno de los nombres de Dios es Jehová Shalom, ¿verdad? Que significa Dios es mi paz. Y Él me da paz cuando estoy estresado.
Otro es Jehová Shireh, Dios es mi proveedor. Él va a cuidar de mis necesidades cuando no veo de dónde van a venir. Y así, ¿verdad? Todos los nombres de Dios hay algo que nosotros, en ese nombre, que suple una necesidad para nosotros. Cuanto más conoces los nombres de Dios, más vas a conocer el carácter de Dios. Santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que reconocemos que Dios es capaz de satisfacer nuestras necesidades más profundas, porque cada uno de sus nombres reúne una necesidad en tu vida. Reconoces que Dios es más grande que cualquier problema. Entonces, si quieres las bendiciones de Dios en tu familia, debes honrar el nombre de Dios y enseñarle a tus hijos a hacerlo. Número 3. Estoy yendo rápido porque son 8. No quiero aquí que se queden toda la tarde, pero voy al punto en esto, ¿ok? Lo tercero que enseño a mis hijos es que el propósito de Dios es parte, para mí, es parte de un gran plan. El propósito de Dios para mí es parte de un gran plan. Y se lo enseño a mis hijos. El propósito de Dios para tu vida, hijo, es parte solamente de un gran plan. Eso es lo tercero, verso 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios tiene un gran plan. Hermanos, los niños, yo sé que a algunos no les va a gustar esto, pero nuestros hijos deben aprender que no son el centro del universo, ni tampoco el centro de la familia. Ellos son parte de tu familia, pero no son el centro de tu familia. Hasta que un niño aprenda esto, este niño va a ser egocéntrico, va a ser egoísta y condenado a la infelicidad, porque el mundo no vive para tu hijo. Y si tú los tratas como si ellos lo fueran, como si el mundo viviera para ellos, los estás preparando para una gran decepción. El propósito de Dios, venga a tu reino, hágase tu voluntad, es la respuesta a las grandes preguntas de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Mi vida tiene significado? ¿Hay significado para mí, para mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Estas son las preguntas que solo Dios puede contestar. El gobierno no puede contestarlas, nadie puede contestarlas excepto Dios. Cuando le enseñas eso a tus hijos, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, estás enseñándoles que primero Dios tiene un propósito para el mundo, venga a tu reino, y Dios tiene un propósito para su vida, o sea, un propósito personal, hágase tu voluntad, un plan personal. O sea, los niños tienen que aprender eso. Y vuelvo a repetir, nuestros hijos deben aprender de que ellos no son el centro del universo, son parte. Fíjense, hermanos, cuando los niños empiezan a ir a la escuela, es un niño más solamente. Para ti, para mí es muy especial, pero para los demás es un niño más. Yo les he dicho, ¿verdad? Si ahorita yo fuera ya al anexo y tomara una foto de los niños o de los que están ahí y la pusiera aquí, quiero preguntarles, ¿a qué niño verían ustedes? Pues al suyo, ¿verdad? Pues sí, a su hijo, a su nieto verían, o sea, los demás ahí están, pero tú verías al tuyo. O sea, para ti, para mí es importante, pero no es el centro del universo, ni tampoco debe ser el centro de la familia, es parte de un plan de Dios. Número 4, la cuarta cosa que necesitas enseñar a tus hijos en esta disciplina e instrucción del Señor es que Dios puede satisfacer todas mis necesidades. Dios puede satisfacer todas mis necesidades. Dice el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No necesito ir a nadie más. No tengo que ir solo a Dios, quien puede satisfacer mis necesidades. El pan, hermano, representa todo tipo de recursos. El pan nuestro de cada día. No dice el pan anual, no dice el pan mensual, dice el pan de cada día. Dios quiere que aprendas a depender de Él. Fíjate, esto es muy importante. Este es el camino en la crianza de los hijos.
Tu objetivo es educar a tus hijos de la dependencia de ti a la independencia y luego a la dependencia de Dios. O sea, tus hijos tienen que aprender esto. Primero, ellos dependen de ti 100%. Luego les enseñas a ser independientes de ti. Y luego les enseñas a ser dependientes de Dios. Porque nosotros no vamos a estar siempre con ellos. Cuando son pequeños, ellos dependen 100% de ti. Pero va a llegar un día en que ellos van a crecer y tienen que aprender a ser independientes ellos. Tienen que aprender a trabajar, tienen que aprender a tomar sus decisiones. Les enseñas a ser independientes, pero luego después les enseñas a ser dependientes de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y hermano, este es el antídoto para la preocupación. Si los niños no aprenden esto, van a ser personas siempre preocupadas. Así que antes de darle algo a tu hijo, primero ora por eso que le vas a dar. Es necesario enseñarles que Dios es la fuente de abastecimiento, ya que nosotros los padres no siempre vamos a estar con ellos. O sea, es necesario enseñarles que Dios puede satisfacer todas sus necesidades. La quinta cosa que debes enseñar a tus hijos es que Dios nos perdona, así que nosotros, ellos también pueden perdonar. Nosotros podemos perdonar a los demás. Verso 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios me perdona, por lo tanto debo perdonar a los demás. Déjame decirte esto, en la vida tus hijos van a ser lastimados, no puedes evitarlo. Tú fuiste herido y tus padres no pudieron evitarlo. Y tú has lastimado a otras personas. Y no quisiera decir esto, pero tus hijos van a lastimar a otras personas. Como padre tienes que enseñarles a tus hijos a pedir perdón. Y solo hay una manera de hacerlo y es modelándolo. Déjame decirte por qué esto es muy importante. Los mayores problemas en la vida de tus hijos no van a ser en el área financiera o en el área intelectual o en cualquier otra área. Los mayores problemas en la vida de tus hijos van a ser en el área relacional, problemas relacionales. Así que hay que aprender a llevarse bien con las personas, lo que significa aceptar, pedir y ofrecer perdón. Ellos tienen que aprender de ti eso. Tú tienes que modelar eso. Número 6, la sexta verdad que tengo que enseñar como padre a mis hijos es que Dios los ayudará a hacer lo que es correcto. Dice el verso 13, y no nos metas en tentación. Esta es la protección de Dios. Otra versión dice, y no nos dejes caer en tentación. Dios ha dicho que te protegerá de hacer cosas mal y te ayudará a hacer lo correcto. Esto es importante que se lo enseñes a tus hijos. Dios no solo espera que hagamos lo que es correcto, Él nos da el poder para hacerlo. Eso es lo importante. No solamente Dios te dice que no lo hagas, sino que Él te da el poder para hacerlo. El problema con muchos de los padres es que decimos a nuestros hijos lo que está bien, pero no les enseñamos cómo obtener el poder. Están destinados a fracasar si no saben cómo conectarse a la corriente verdadera, a Dios que nos da el poder. Dios me ayuda a hacer lo correcto. Tienes que hacer esto, pero también enseñarles cómo ellos pueden conectarse a la fuente para que ellos puedan salir adelante. La séptima cosa que Dios quiere que enseñes a tus hijos es que Dios me protege de todo mal. Verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos los niños necesitan aprender que Dios ha prometido que me protegerá de todo mal.
¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque el mundo cada vez es un lugar más inseguro para los niños. Hoy el mundo es mucho más peligroso para mis nietos de lo que fue para mi hijo. Y era mucho más seguro cuando yo era niño que cuando mi hijo era niño. Y era mucho más seguro cuando mis padres eran niños que cuando yo era niño. El mundo cada vez, ustedes lo saben, se está haciendo cada vez más malo. Hay más locos, hay más manera de llegar a tus hijos. La gente mala puede llegar a tus hijos en tu propia casa, en el dormitorio de tus hijos. Se llama internet. Les puede enseñar todo tipo de cosas, cosas que estropearán sus mentes. Fíjese, se dice que para cuando un joven llega a los 18 años, ese joven ha acumulado 18,000 horas de televisión. Y el número de asesinatos, de agresiones sexuales, de violaciones que ha visto es de miles. Todo el tiempo su mente está siendo alimentada con todo eso. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. La respuesta, hermanos, de Dios a la maldad es su poder. No puedes proteger a tus hijos de todo lo que les va a pasar. En el momento en que comienzan a ir a la escuela, la mayor parte de su tiempo no los controlas. No puedes controlar lo que pasa con tus hijos. No los puedes proteger todo el tiempo. Pero Dios sí puede. Lo que está fuera de tu control no está fuera del control de Dios. Entonces es mejor que ores. Es mejor que ores por ellos todos los días. Tengan la edad que tengan. Dios puede protegerlos. Dios puede librarlos. Todos hemos tenido la experiencia, hermanos. Yo no recuerdo mucho cuando mi hijo estaba creciendo porque yo estaba mucho más ocupado en el trabajo y todo. Pero yo tuve la experiencia con mis nietos. Cuando íbamos a dejarlos a la escuela, ellos se metían y nos hacían así, hasta que se metían, ya que no lo veíamos. Y cuando sientes eso, era cuando los ves que se van, dices, ahora yo no puedo estar con ellos, yo no puedo cuidarlos de todo, solamente Dios lo puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Lo que está fuera de tu control no está fuera del control de Dios. Y por eso te repito una vez más, es mejor que ores por ellos todos los días. Tengan la edad que tengan, Dios puede protegerlos, Dios puede librarlos. Líbranos del mal. Y la octava verdad, hermanos, que debemos enseñar a nuestros hijos es que hay más vida con Dios que el aquí y el ahora. Verso 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es muy importante, hermanos, porque toda nuestra sociedad está construida sobre el ahora. Y lo único que importa es el ahora. Y todo lo que importa está aquí. No hay un pensamiento a largo plazo. No pensamos a largo plazo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros niños que hay más allá en la vida que el aquí y el ahora. Hay beneficios a largo plazo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Tienes que enseñar a tus hijos que esta vida no es todo lo que hay, que vas a gastar más de tu vida en el otro lado. O sea, esta es la parte donde dice para siempre. Estas, hermanos, son las 8 cosas acerca de Dios que todos debemos aprender y debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. La oración del Padre Nuestro, hermanos, es la póliza de seguro para el creyente. Enumera todo lo que podemos esperar de Dios. A pesar de la culpa, el resentimiento, la preocupación, el miedo, la ansiedad, la soledad, la inseguridad y todas esas cosas, Dios dice, te doy mi presencia, Padre nuestro que estás en los cielos. Te doy mi persona, mi carácter, santificado sea tu nombre.
Te doy mi plan, mi propósito. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te doy mi provisión. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Te doy mi perdón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te doy mi poder y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te doy mi paz, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Todo lo que necesitas, todo lo que tu hijo necesita, está en Dios. Todo lo que necesitas, todo lo que tu hijo necesita está en Dios. Empecé, hermano, diciendo que es una pena, y eso lo vemos en la Biblia, y eso lo vemos en la historia, que hay generaciones que se pierden, que no permanecen. Yo he estado aquí 45 años, estaba echando las cuentas, 45 años tengo aquí en la iglesia. No como pastor, pero yo he estado aquí 45 años. Y he visto cómo niños están, niños se van, niños están. Mi deseo, hermanos, es que cada uno de nuestros niños, cada uno de nuestros jóvenes pueda permanecer en el Señor. Pueda permanecer, pero eso, ¿sabe qué? Va a depender de nosotros como padres. Va a depender de nosotros como padres. Todo lo que necesitas, todo lo que tu hijo necesita está en Dios. Quiero que veamos el último versículo que tengo. Y quiero que lo veamos de esta manera porque quiero que tú te lo aprendas y se lo enseñes a tus hijos esta semana. Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lamentaciones 3:24. Esta semana vas a experimentar algunas cosas en las que pensarás que no tienen lo que necesitas. Quizás tus hijos van a experimentar esta semana algunas cosas en las que tal vez ellos piensen que no tienen lo que necesitan. Entonces, cuando tú creas que no tienes lo que necesitas, tal vez habilidad, dinero, energía, lo que sea, vas a decir y vas a enseñar a tus hijos que digan: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Otra versión dice, y ahí se las puse también, dice: el Señor es todo lo que tengo y necesito, por eso siempre tendré mi esperanza en él. Tú le enseñas a tus hijos estas 8 verdades y tú le enseñas este texto. En la semana, cualquier situación que ellos atraviesen, ellos puedan recitar ese texto y que ese texto sea como algo que se les quede en su mente. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El Señor es todo lo que tengo y necesito, por eso siempre tendré mi esperanza en él. Ponte de pie, quiero que hagas una oración conmigo. Amén. Quiero que allí en tu lugar hagas esta oración conmigo en tu mente. Dile así: Dios mío, Padre Celestial, te agradezco porque quieres tener una relación íntima conmigo. Ayúdame a siempre honrar tu nombre. Ayúdame a entender que yo y mis hijos somos solo parte de un gran plan. Gracias porque tú puedes suplir todas mis necesidades. Gracias porque tú me perdonas y me das la capacidad para perdonar a los demás. Gracias por ayudarme a hacer lo correcto. Gracias por protegerme de todo mal y gracias por hacerme entender de que esto no es todo. Hay más vida que el aquí y ahora, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y luego dile al Señor: desde lo más profundo de mi corazón quiero decir esta semana: mi porción es Jehová, dijo mi alma,
Por tanto, en Él esperaré. El Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré mi esperanza en Él. Cristo Jesús. Mientras cantamos con Rutita, tú quieres pasar y poner en el altar una vez más a tus hijos y decirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para que yo pueda hacer una bendición. Acuérdate que dije que no tienen que ser tus hijos. Sencillamente, si eres un adulto, tú te tienes que interesar por los niños. Hermanos, que podamos ver a estos niños que ahora vemos corriendo acá, que ellos puedan mantenerse en los caminos del Señor. Así como yo vi de pequeño a mi hijo, vi a Blanquita, vi a todos esos niños, ahora los veo sirviendo al Señor. Así como yo vi nacer a Memito, vi a otros, ¿verdad?, que están todavía en el camino del Señor, que no se vayan nunca. Ellos permanezcan en el camino del Señor. Gracias, Señor. Gracias.